Vamos en esta mañana a dar el tiempo al hermano Pastor Libardo, que ha venido desde Colombia, para que él de esa manera nos presente lo que él tiene para nosotros en esta mañana. Bien, amados, tenemos unos videos, tome asiento. Ahí estoy diciéndole que gracias a Dios y que usted está viendo lo que uno consume allí, lo que uno come. Y no lo digo, hermanos, de mentira porque estoy en el altar. Hermano, yo me siento agradecido con Dios, feliz. Mire la mesa, lo que ellos tienen, ellos son un pueblo, hermano, que como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Y eso es lo que tienen ellos. Fueron y consiguieron un pescado para podernos dar una sopa de pescado, pero solo cocinada por agua y sal. Aquí estamos, hermano, mire, la comida que esto estamos haciendo con ellos, hermano. Fuimos un grupo el 1 de enero. Ya. En otro lugar, eso fue la anterior, es otra. Una sopita. Las vías, este es un vehículo de un hermano de la iglesia, y aún caminando ellos para ir al lugar donde están. Mire las aldeas al fondo, no son aldeas grandes, son pequeñas por falta de agua, porque no pueden haber pueblos grandes porque no hay acueducto. Pero allí hay un pueblo que ama a Dios y que si tienen que caminar, allí estábamos, hermano, mi familia acompañándome y hermanos de la iglesia haciendo esa labor que hacemos los primeritos de enero, compartiendo con ellos cositas. Mi hijo, mi esposa al fondo, mi hija por ahí también, ahí está. Gracias le doy a Dios. Y esto que mire, los hermanos ayudando, compartir refrigerios, mire los templos, pero son felices en tierra, pero son felices y ahí están. Esta es una prima que no va a ninguna iglesia, pero quiso acompañarnos con su vehículo, con el esposo y su vehículo quisieron ir a acompañarnos. Se sienten felices, mire esa sonrisa cuando vamos, cuando compartimos. ¿Qué es un pan, hermano? Le añadimos mantequilla y se le añade para darles. Y un juguito. ¿Qué es eso? Pero ellos lo reciben con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor. Y mire esa sopita. Creo que se está repitiendo. Mire, ahora este fue el último viaje. Le llevamos mercadito. Él caminó casi 1 hora. No pudimos pasar porque no hay puente. Pero miren, le llevamos arrocito, pancito. También parte de lo que hacemos, orar por los enfermos. Esta es la única escuela, hermano, la única escuela. Tienen que ir a 2 horas a clase. Y ahí pues estamos yendo llegando al puerto. Y ahí pasando, mire cómo toca pasar las motos. Esta es una de las cosas un poco más difíciles. Pues por
no hay vías buenas, pero estas son las vías, hermano. Ahí nos hemos caído cuando ha llovido, porque se pone muy liso cuando ha llovido, pero gracias a Dios no hemos tenido percances fuertes. Todos son diferentes viajes, hermano. Usted mira tomas, pero todas son diferentes. Mire la vía. Un hermano que me acompañó hace 2 meses. Otro lugar, no hay luz. Allí no hay luz en esos lugares. Estaba predicándoles. Mire, mi esposa ayudándome, dando refrigerios, dando chocolatico, creo que era chocolate eso con pan. Y a veces también hay sopa, damos. Eso es algo que nos alegra, hermano, poder ir, compartir. Ya. Es parte. Mire la foto. Mire, ese fue un pescado que nos asaron. Allá íbamos, mire hermano, cómo íbamos. La anterior, hermanito, mire, las motos. Ahí llevábamos pan. Mire todo eso, mire. Iba pan. Ahí llevábamos todas. Cómo Dios nos ayuda y el hermano que iba conmigo sí se cayó, pero nos levantamos, se levantó y hay que seguir. Pero las motos las llevamos bien, como decimos, esta es la escuela, ahí estuvimos ahorita también, pues porque es donde más vemos los niños, llevándole pancito. Mire, ¿qué es? Es otro mundo aquí, hermanos. Niños que van a 1 hora a pie, hermanos, porque es la única escuela. Pero ahí están yendo a estudiar. Es la única construcción de concreto que hay por allí, porque la mayoría no. Todos esos son niños, hermanos, que cuando vamos podemos compartirles la palabra de Dios. Mire los caminos. No es fácil. Ahí porque pasó un carro, entonces se va abriendo vía. Mire, eso que usted mira ahí es un mañoco que ellos me regalaron. Lo que tengo te doy. Ellos tenían una harina que es lo que comen diario y me dijeron, pastor, lleve eso. Y eso es lo que yo llevo también, comparto. Porque ellos son muy agradecidos también. Su ropa es sucia, es porque pues no hay trabajo, entonces pues jaboncito a veces no hay, la lavan y así se mira sucia, pero es por falta de jabón, pero bueno. Y al lado está un hermano que me acompañó y ahí vamos, hermano, pasando esa vía. No me mira usted porque estaba de camarógrafo, pero gracias a Dios porque nos permite. No es fácil en la selva poder andar, pero Dios nos va ayudando. Hemos llevado bolsas de leche, muchas cositas que Dios nos permite hacer varias veces. Y esa tortilla, hermano, que a mí me encanta, le llaman casabe la tortilla allá. Muy diferente a la tortilla acá. Esta es hecha de yuca, pero una yuca, no yuca propia yuca, sino una yuca que le llaman amarga.
tiene un proceso. Mira, así viajan ellos por allá. Y no cabe nadie más. Y la de atrás creo que lleva un niño por el lado allá, un bebé. Llevábamos ropa y se les dio cosas que Dios nos permite hacer. Así que, mis amados hermanos, esto es parte de lo que Dios nos permite hacer. Yo lo único que le digo a ustedes, le doy gracias a Dios, porque me da el privilegio. Yo no lo merecía, pero gracias a Dios. Yo a usted no le muestro esto para que tenga lástima. No. Ni diga, bueno, el hermano predicó sobre el tema, por eso no. Nada que ver. Para que siga orando, para que Dios nos siga ayudando y para que esta niñez y esta juventud valore lo que tiene. Bueno, valoremos lo que tenemos. Yo llego y esa sopa que usted vio, ese caldo, me espera porque ellos esperan que vaya. Y con la ayuda del Señor vamos a ver que queremos organizar unas actividades con niños. Le quiero decir algo. En esos lugares, la zona indígena, no encuentran pueblos grandes. ¿Por qué razón? Porque obviamente ellos deben ubicarse cerca de los ríos pequeños, le decimos caños en Colombia, riachuelos, porque no hay acueducto, no hay alcantarillado, el monte, espero que me entienda, no hay luz, no hay gas, cocinan con leña, pero aún así, hermanos, sus vigilias que no tienen espaldar empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón. Aman a Dios. Iglesia, yo les doy gracias primeramente a Dios. Esta agenda o libreta de apuntes, esta me un hermano de la iglesia, porque pues tenemos unos proyectos en la iglesia. Hermano, mire, yo quiero decirles algo. Lo que le aprendí al hermano Luis Guerrero es que todo el dinero uno tiene que aprender a ser un administrador con la ayuda del Señor. Y eso lo aprendí y lo digo desde el altar, lo digo desde aquí. Y por ejemplo, cuando alguien me dice, hermano, esta es una ofrenda muy personal, yo la guardo aparte y todo, yo sé, yo tengo mi bolsillo, lo anoto, porque yo entrego cuentas de todo lo que el Señor nos permite dar. Y lo que son ofrendas de niños, del trabajo misionero es diferente, porque uno tiene que aprender, hermano. Nadie lo está viendo, pero hay un Dios en el cielo que sabe y que se da cuenta. Este es un proyecto de la iglesia local. Ahí hay unas agendas, le decimos, yo no le digo cuánto valen. Una ofrenda. Pastor, tengo solo esto. Una ofrenda. No mire el valor. Pero eso no vale tanto. Es un propósito. Pastor, gracias. Hermanos, ¿cuántos envían saludos a la iglesia que estamos pastoreando? Gracias. Gracias, hermanos. Una alegría poder estar y que Dios me conceda en algún otro momento que bajo su voluntad pueda estar y podernos gozar. Capítulo 10, yo voy a leer la palabra del Señor, verso 10 al 14. Dice la palabra del Señor: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen,
Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición. Se acuerda que somos polvo, no somos nada, pero su misericordia es grande. Incline su rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, santo, grandioso, real y maravilloso, estamos delante de ti, agradecidos contigo. Tu amor, tu bondad y tu misericordia es preciosa y maravillosa. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, por la bendición de estar aquí en esta preciosa hora. Bendícenos por tu palabra. Amén. Tome asiento. Bien, amados, rápidamente, la palabra misericordia. El tema en esta mañana nos acompaña la misericordia de Dios. Pero vamos a definir la palabra misericordia. La palabra misericordia, de acuerdo a la traducción del diccionario, o la traducción no, de acuerdo al significado del diccionario, es compadecerse de los sufrimientos ajenos. En nuestra lengua castellana, y quiero pedir disculpas si usted me escucha decir alguna palabra, hermano, que en Colombia es normal. Yo aquí en Estados Unidos he escuchado palabras que para nosotros es fuertes, pero ya uno aprende, porque pues es normal, hay palabras que son normales y que pues allá son fuertes. Entonces, discúlpeme si quiero decirle a usted que está aquí en esta mañana. Vuelvo, misericordia, de acuerdo a la traducción, dice compadecerse de los sufrimientos ajenos. De acuerdo al hebreo, solo voy a hablar de la traducción, es ser compasivo. Y de acuerdo al griego, es apiedarse, tener piedad. Pero el tema en esta mañana es una autoevaluación. Nos acompaña la misericordia. Este es un atributo de Dios. Es precioso ese atributo. Pero vamos a ver en la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia sobre esa misericordia? Un primer punto que quiero llegar y que veamos es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, en esa misericordia, en esa compasión, en esa piedad. Amén. De acuerdo a esa traducción, a ese significado en el griego, hebreo y en el castellano, miremos cómo y qué nos dice la Biblia. Y el primer ejemplo que quiero tocar, lo quiero tocar a través de nuestro Señor Jesucristo. Cómo al Señor le llevaron una mujer y esa mujer fue sorprendida en adulterio. Y lo primero que quisieron hacer es decirle, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y en la ley de Moisés, la ley era que debían de apedrearla. Eso era lo que dictaminaba la ley. Dice versos 5, 8 y 5, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le hicieron la pregunta al Señor, aunque era para tentarle. Pero vemos aquí la misericordia del Señor. Y dice que él se inclinó a tierra, empezó a escribir. ¿Qué escribiría? Algunos estudiosos empezaron, de pronto escribiría, digamos, cosas como no mentir. Bueno, algunos dicen eso. En sí no dice específicamente qué escribió. Pero le siguieron insistiendo, o sea, él empezó a escribir. Pero la pregunta era, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer tú? ¿Qué crees que debe hacerse? Y la respuesta que él le da, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. O sea, el que esté libre de pecado. Y dice que él se inclinó
Y continúa escribiendo. Y nos dice, y ahorita vamos a ver el por qué la misericordia, que ellos empezaron a salir, empezaron a irse, porque se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta, mis amados hermanos, que no eran dignos, que ellos tenían más pecado. Y dice la historia que luego quedó solo Jesús y quedó solo la mujer. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Y él le dice, ni yo te condeno. ¿Sabe que ahí encontramos la misericordia grande de nuestro Señor? ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo podía arrojar la piedra a él? Sí. Sí la podía arrojar. ¿Por qué la podría? Porque él dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. ¿Podía hacerlo? Sí, porque en él no había pecado. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad. ¿Tenemos misericordia nosotros de la humanidad? Mire, hermanos, el ejército, y yo lo he dicho, no sé si acá, pero el ejército que más termina de acabar a los soldados es la iglesia. Tristemente, la iglesia. Porque cuando una persona falla y ha sido líder, le caen encima. Es una gran realidad. Y eso es tener misericordia. No. Entonces, el primer punto es ese, hermanos, ver cómo Jesús tuvo misericordia. ¿Sabe? Vayamos y quiero que interactuemos, quiero que usted, alguien me lea, porque esta es una escuela dominical, culto, bueno, nosotros le llamamos escuela dominical. Alguien que me lea Salmo 23:6. Alguien que me ayude a leer. Mire lo que dice un salmo muy conocido, un salmo que en la escuela dominical se le enseña. Pero mire esas palabras que dijo el dulce cantor de Israel, que se llamó David. ¿Qué dice el 6? ¿Alguien me ayuda? Lea, hermanita. Ciertamente el bien. ¿Y qué más? Por eso en esta mañana estamos bajo el tema, ¿nos acompaña la misericordia? David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Solo los domingos, todos los días. Yo aquí en Estados Unidos, y a mí no se me va a olvidar, aprendí una lección. Un pastor me enseñó una lección. La lección fue la siguiente. Íbamos en el vehículo, había una persona con un cartel, mal vestido, una condición, se miraba. Y este pastor sacó un billete de $5, se lo entregó. Cuando seguimos, yo le dije, pastor, yo le dije a él, pastor, ¿para qué se le da dinero a una persona si lo puede utilizar en vicio, en drogas? El pastor me vio, sonrió y me dijo, nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos, lo demás depende de la persona. El Señor no dijo, evalúen, el Señor dijo, de al necesitado. ¿Sabe que esa lección la aprendí yo aquí en Estados Unidos? Porque a veces cuestionamos. Claro que en Colombia, aquí no. Pero verdad, seriamente. ¿Qué dijo David? ¿Y quién era David? Un gran rey. Dijo, ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a ver un ejemplo de David, porque el asunto no es hablarlo, el asunto es vivirlo. Capítulo 9 de Segunda de Samuel. ¿Qué dice la Biblia? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Ha quedado alguno? ¿Sabe que de acuerdo a las tradiciones de ese entonces, de aquel entonces, de aquellas regiones, cuando había un rey, la familia del rey contrario debía exterminarse? O sea, eran unas costumbres orientales, le hablo de unas costumbres orientales de por allá esas regiones. Porque si quedaba algún hijo o nieto del anterior rey, podía sublevarse. Y usted va a la Biblia y eso sucedió. David trataron de quitarlo del reino a sus propios hijos. Pero primero era la familia de Saúl y luego llegó la familia de David. Y la actitud de David era una actitud de misericordia, porque dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl que haga yo misericordia? ¿Sabe quién había quedado? La historia de él está un poquito más atrás. Capítulo 4, verso 4 de Segunda de Samuel. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Oiga bien, 5 años cuando le pasó eso. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, de la muerte de Jonathan, su nodriza, cuidandera, lo tomó y huyó. Porque era la ley, debían exterminar toda la familia cuando iba un nuevo rey. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. En otras palabras, ¿escogió este niño ser lisiado? No. Y nos dice la historia que este niño, hermanos, su vida le cambió. Esto dice en el capítulo 4 sobre este niño. Pero luego vuelve a entrar en escena en el capítulo 9. Y en el capítulo 9, cuando David dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y había quedado este joven. Mira, hermanos, este muchacho. Y David, que dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, estaba, hermano, viviendo lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo en el Salmo número 23, lo estaba viviendo. Las cosas no es decirlas, las cosas es vivirlas, porque esta palabra debemos vivirla diariamente en toda nuestra manera de vivir y de ser. Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien tenga que matar para poder estar al frente? No. A quien haga yo misericordia. Cuán importante es que nosotros seamos un pueblo que nos acompañe la misericordia. A su nombre. Proverbios 3:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice Proverbios 3:3? Aleluya. Gloria a Jesús. Proverbios 3:3. Proverbios 3:3. ¿Qué dice? Duro, por favor. ¿Quién dijo esto?
Salomón. ¿Y Salomón era hijo de quién? O sea, estamos hablando de la parte positiva, porque tuvieron cosas negativas cada uno de ellos, igual que usted, igual que yo. Pero aquí está diciendo Salomón, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Necesitamos tener misericordia? Sí. Todos, yo me incluyo, iglesia, yo me incluyo, que la misericordia esté. Pero dice, átalas a tu cuello. ¿Aquí se perderá? No. La cabeza y el cuerpo nunca pueden separarse. Jamás en la vida. Porque el momento en que se separen, queda una inercia en el uno y en el otro. Por eso el Señor está diciéndolo, átalas a tu cuello para que no se separen. Y dice algo más, escríbelas en la tabla de tu corazón, de nuestra vida. Por eso en esta mañana la pregunta es, ¿nos acompaña la misericordia de Dios? Es una gran pregunta, mis amados. A su nombre damos la gloria. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, mire lo que dice. Verso 33. Lucas capítulo 10, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En el ser humano, en nosotros, en usted y en todos los seres humanos existen cosas. Escuche bien lo que voy a decir, tenga presente. Hay cosas, por ejemplo, tenemos la herencia del pecado. La herencia del pecado. Todo lo que, por eso es que usted mira niños de pequeños, no hablemos de edad, en que su inclinación es a muchas cosas no buenas, porque hay esa herencia. Pero así como hay esa herencia negativa de pecado, también están esas cosas que deben fluir en nosotros. Y una de ellas es la misericordia, porque es un atributo de Dios. Nosotros somos hechos a semejanza de Dios. Algunas cosas de Dios son de su eternidad y son solo de Él, como su omnipresencia, que Él está en todos lados. Eso no la tenemos nosotros, pero algo otras sí, mis amados. Ese es un estudio aparte, pero algo otras sí. Una es la misericordia. Debe estar en nosotros. Aquí dice que este muchacho fue movido, o sea, se movió esa misericordia. Yo les hice un reto estos días en el tiempo. Miren, hermanos, lo estoy haciendo en la iglesia. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo dedicamos, sacamos para decirle a alguien, Cristo le ama? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, que no es de juicio, sino de recompensa, va a preguntarnos el Señor sobre nuestro tiempo, sobre nuestra vida. ¿Qué prometió usted hacer cuando llegó a Estados Unidos? ¿Qué promesas hizo? ¿Se le han olvidado? Es una gran realidad. Debe estar la misericordia de Dios. Aquí dice que habían tres, un levita, un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Los tres fueron movidos en misericordia? Seguro que sí. Pero uno tuvo esa sensibilidad de oír la voz de Dios, de atender la voz de Dios, de ser sensible a la voz de Dios. Los otros hicieron de cuenta que no. Pero dice que
el samaritano no solo habló. David no solo habló, no solo dijo, bueno, bonito, misericordia. No, David actuó. Tanto que este muchacho, Mefiboset, después de estar en un lugar, que el lugar donde vivía se llamaba desolación, vino a estar en el palacio. Vino a estar en la mesa del rey. Vino a estar en un lugar diferente por la misericordia de un hombre que no solo lo predicó, sino lo vivió, mis amados. Y eso fue David. Bendito sea Dios. Eso en él, en el samaritano. Dice que vio el herido. No solo dijo, está, ay, sí, pobrecito, pobrecito, está herido. No solo se quedó allí, sino dice que actuó. ¿Cómo actuó? Hermanos, tomando la actitud de ayudarlo, de sanarlo, de llevarlo a un lugar y pedir que, como él no podía seguir cuidándolo, que lo cuidaran. Este hombre, este samaritano, tuvo una misericordia completa, porque le dice al mesonero, al lugar donde lo mandó cuidar, dijo, y dice, partió, sacó 2 denarios y dio al mesonero, y lo dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solo usó misericordia al instante, fue mucho más grande. Y según la Biblia, los samaritanos no eran totalmente judíos. Y este mensaje era para los judíos. Y directamente es para la iglesia. Hay gente, muchas veces, hermanos, que tiene más misericordia que nosotros los cristianos. Hay gente. Y no tienen a Dios en el corazón. Es algo que debemos tener cuidado. Porque la misericordia debe acompañarse en usted y en mí. Amén. Uno de los textos que nos habla de la misericordia más grande es el Salmo 136. Usted lo lee, el Salmo 136, y usted se pone a leer. Vayámonos para allá. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a describir desde el verso 4 cómo fue la creación. Y dice que la misericordia. Y empieza a escribir cómo estuvo Dios con su pueblo, cómo lo pastoreó, cómo lo ayudó. Y siempre termina diciendo, porque su misericordia es grande. Lo que usted tiene, lo que usted posee, es por la misericordia, por la bendición, porque Dios se compadeció de usted. Usted lo que tiene no es porque usted sea una persona muy trabajadora, no es porque sea una persona muy hábil para los negocios, decimos en Colombia. No, es por la misericordia, es por la compasión, es porque Él lo ha permitido. A su nombre damos la gloria, aleluya. Es por eso, mis amados, ¿qué dice Oseas 6:6? Alguien que lo lea, por favor, ese texto. Después de Daniel está Oseas. Oseas 6:6. Dios quiere de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, que nos compadezcamos. Hay la historia de una muchacha en Costa Rica. Se convirtió al Señor y empezó a orar por su familia. Su padre le dijo, ni muerto voy a esa iglesia, ni muerto voy a esa iglesia. Pasó el primer año y esta mujer oraba por su papá. Señor, ten misericordia, sálvalo. Pasó el segundo, tercero, pasaron 10 años y no sucedía nada.
Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Señor, eso de pronto es que, bueno, yo cumplí. Pero esta mujer se agarró de la misericordia de Dios que salvara a su papá. A los 17 años está una campaña evangelística en esa iglesia. El papá era muy religioso. Su hija se va para la iglesia y el papá le dice a los otros hijos, llévenme a la iglesia. Ah, bueno, papá, había una iglesia católica cerca. ¿A tal? No. ¿A cuál? ¿A la catedral? No. Llévenme a la iglesia de su hermana. Extrañados. Llega a la iglesia, se sienta en la última banca, el mensaje se da, el predicador hace un llamado, un hombre alto pasa al frente, su hija estaba allí, como toda fiel creyente, orando por la misericordia de Dios de su papá, porque eso no podemos soltar nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, que Dios sea obrando en la misericordia de ellos y se salven. No podemos parar, no podemos, porque el día en que paremos quiere decir que ya lo que pase con ellos, se acaba la misericordia ahí hacia nuestra familia. Y cuando esta muchacha está orando, ve a su papá y queda inmediatamente viéndolo. Y no, dice, parece mi papá, pero no es. Pero la curiosidad, dice un dicho en Colombia que la curiosidad mata, pero no. La curiosidad hizo que esta muchacha no aguantara ver al frente a alguien, pero se parece a mi papá. Y cuando va al frente, curiosamente, vio a su papá con lágrimas en sus ojos. El hombre que había dicho que jamás pisaría, que ni muerto pisaría una iglesia. Ese día está diciéndole, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Hermanos, ese día se convirtió en la misericordia de Dios por la oración. Al otro día, el Señor lo llamó a su presencia. Es la misericordia de Dios. Lo que importa de nuestra familia es que se convierta a Cristo, y si se tiene que ir, que se vaya con el Señor, pero que se acerque al Señor. Es el punto más importante de nuestros seres, porque esa misericordia debe estar. Vamos a Romanos, ya casi vamos a terminar porque quiero tomar unos minutos rápidamente. Romanos 6, capítulo 9, versos 15 y 16. Capítulo 9, versos 15 y 16. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 9, verso 15. Pues Moisés, ¿qué dijo Pablo? A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, oiga bien, iglesia, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Contigo ha tenido misericordia, conmigo ha tenido misericordia. El estar aquí no es sino por su infinita misericordia. Amén, hermanos. Por eso no es de nosotros. Y vamos a Lucas, capítulo 6. Mire lo que dice el 6:35. Yo lo voy a leer. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. La palabra benigno también significa piadoso para con ¿quiénes? Mira el texto, lea el texto porque mira lo que dice. Mira el texto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ellos nada,
y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es, ¿qué? ¿Qué es la palabra benigno? Habla de piedad. ¿Para quiénes? Para con los ingratos y malos. Es fuerte, es duro. Que Dios nos ayude. A usted y a mí. La aplicación del mensaje está en el texto que leyeron. Con ese texto terminamos, ya concluimos. Y se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. El texto que leyó la hermana. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios nos ayude. Una de las cosas, y quiero decirle a ustedes, hermanos, real, que a veces uno se confía, es los años lo van confiando a uno. ¿Quiénes son más confiados en manejar? ¿Los que aprenden a manejar o los que ya llevan muchos años? Los que ya llevan muchos años son los que más se confían en todo. Nuestra confianza siempre debe ser en el Señor. Tengamos misericordia todavía por nuestra familia. Póngase de pie. Que Dios nos ayude. Hoy he tocado en este servicio misionero para que sigan orando. Yo no digo que no oren, no, sigamos orando los unos por los otros, para que el Señor nos siga ayudando a todos los que hacemos una labor misionera. Adelante. A veces llegan esos momentos difíciles para nosotros. Cuando yo estoy viajando y me llega, mis amados, se daña la motocicleta en pleno lugar, uno sufre, uno dice, Dios mío, ¿y ahora? Pero que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, ante ti estoy agradecido por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, confiando y esperando esa misericordia, esa ayuda tuya. Y así como David dijo, el bien y la misericordia me acompañen, tú estés ahí, especialmente, Señor, en seguir alcanzando vidas, seguir alcanzando almas, seguir propagando tu palabra, que es parte de eso que debe haber en nosotros.